Tal como en los memes de Dragon Ball, Guts ha sido traicionado y encerrado en una tumba ancestral hasta su muerte, o eso parece. En este nuevo y breve capítulo 378 de Berserk, titulado Cámara Mortuoria, encontramos el que a primera vista sería el final del personaje de Guts, abandonado para que se pudra sellado en una estructura de piedra. Pero, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué va a pasar realmente con el manga a partir de aquí? Porque obviamente no se va a terminar de forma tan abrupta, y sabemos por palabras del propio Miura en su última entrevista que Guts seguirá siendo el protagonista de este arco. Pues bien, pienso que este va a ser un antes y un después en el manga, un punto de quiebre para el personaje tal como exploraremos a continuación. Yo soy Kenway y te doy la bienvenida una vez más. Ahora sí, vamos a ello. Para que estemos todos en la misma página, resumiremos rápidamente este capítulo antes de pasar a su análisis. Seguimos desde donde lo dejó el anterior, en el exilio de Guts a través de ríos y montañas en plena noche a un lugar desconocido, siendo llevado a la fuerza por soldados y monjes que interfieren con su mente a través de hechizos. Al romper el alba, Silat y los Tapasa se unen al grupo de Isidro, Azan, Pac y Daiba, este último quedando sorprendido por su presencia. Finalmente llegan a su destino, una tumba ancestral olvidada llamada Stupa, originaria del budismo en la vida real, pero aquí esta la encontramos en un estado de ruinas, pudiendo observarse en el suelo la mitad superior de una antaño gran estatua, junto a un árbol con el tronco partido sobre la estructura principal, y cadáveres cubriendo sus raíces. Daiba y los Tapasa abren las puertas de la cámara, hacia la cual los soldados empujan a Guts. Silat piensa que él debe pudrirse ahí por ser un bueno para nada, mostrando la total pérdida del respeto y la admiración que un día llegó a tenerle. Daiba declara que morirá ahí. Por su lado, Isidro cae rendido al suelo, viendo como ahora la posibilidad de que Guts se recupere se escurre entre sus dedos para siempre. Finalmente, cierra el capítulo con un solemne intercambio de miradas entre el protagonista y su fiel amigo Pac mientras las puertas se cierran, sellando de nuevo la ahora tumba del espadachín negro. Bien, siguiendo la tónica de las teorías que planteé para mi anterior vídeo analizando el capítulo 381, creo que todo esto forma parte de un plan de Daiba. Anteriormente vimos cómo consiguió la custodia del espadachín de manos del emperador a base de pintarlo como una calamidad andante tan impredecible que ni siquiera sabe qué pasaría si lo matan, aprovechando que el emperador no sabría nada de lo que le está hablando y se fiaría de cualquier cosa que le dijera siempre que tuviese fundamento en la magia, que es el campo que Daiba domina. Además, la orden del emperador fue llevarlo a los confines de la tierra, no llevarlo específicamente a una tumba dejado de la mano de Dios para la cual hay que cruzar valles y ríos y cuya existencia muy probablemente desconoce. Así que todo esto se le ha ocurrido a Daiba. ¿Pero por qué? ¿Por qué llevarlo tan concretamente aquí? Pues yo creo que se trata de ponerle en una situación extrema de confinamiento, en la cual si no reacciona, vuelve en sí y recupera su estado mental, morirá de forma tan horrible como lamentable, ahí solo, encerrado a oscuras. En una situación que es algo paralela a la de Griffith en líneas generales, siendo ambos aprendidos con lanzas en un palacio y aprisionados en un agujero recóndito donde se pudrirían hasta el resto de sus días. Pero como ya se ha dicho anteriormente, la historia no es un círculo, sino una espiral. Hay eventos similares que se van repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia, pero con diferencias que al final cambian totalmente el resultado. Si bien Griffith consiguió sobrevivir a su confinamiento mediante una obsesión con Guts, que le ayudó a no perderse mediante pensar en él cada hora del día, gestando toda clase de sentimientos desde el más puro odio hasta el amor, la clave para Guts aquí podría ser lo contrario, deshacerse de su odio por Griffith, controlar a la bestia de la oscuridad que lleva dentro, tratar de reconciliarse con los traumas de toda una vida de sufrimiento, desde su mera concepción naciendo de un cadáver ahorcado, hasta una tortuosa infancia con Gambino, pasando por una adolescencia sumamente solitaria, hasta llegar finalmente a la banda del halcón con todo lo que sucedió con ella, para después sumirse en las llamas del odio durante años, en el arco del espadachín negro y, en definitiva, todos los demás eventos del manga que ya conocemos, algo que dejaría totalmente trastocado a cualquiera, y así es como ha dejado a Guts. No estoy hablando de que salga de la tumba siendo Buda, un personaje totalmente diferente y más cerca de Jesucristo que de una persona, sino de alguien que ha vuelto a poner los pies en la tierra, que por primera vez en mucho tiempo se ha quedado totalmente solo con sus pensamientos, teniendo literalmente nada más que hacer que pensar, recordar, reflexionar y de alguna forma despertar de este letargo en el que ha entrado desde los eventos de la isla. Continuar con su misión, pero no desde el odio a Griffith, no desde la sed de venganza, sino quizá desde el amor por sus seres queridos y por las ganas de hacer lo correcto, no actuar de forma egoísta por sí mismo y por su círculo de allegados, y tampoco volviéndose un caballero de blanca armadura, una autoridad moral al estilo de Superman que es puramente bueno, sino simple y llanamente porque es su deber, es lo correcto salvar al mundo de Griffith.
Este lugar, además, la stupa, tiene una carga simbólica muy grande en el budismo, pues su base cuadrada, que representa el elemento de la tierra, representa la estabilidad, la fundación del camino espiritual. La cúpula, con el elemento del agua, simboliza la sabiduría y el aspecto universal de la mente. La torre central o espiral, del elemento fuego, significa la energía espiritual en ascenso, el despertar. El paraguas o aguja, que son el aire y espacio, representan la protección espiritual y la realización de la verdad última. Y finalmente, la joya en la cima es la iluminación completa, el objetivo final del camino budista. Una simbología espiritual que le va como anillo al dedo al camino que tiene que seguir Guts, a todo lo que pienso que va a vivir dentro de ese lugar. Cabe destacar algo también muy curioso de la stupa, y es que si miramos fotos de las stupas reales, ninguna de ellas tiene un árbol encima, y sí, parece algo tonto que señalar, pero lo que pasa es que la simbología en Berserk es muy poderosa, y los árboles son uno de los símbolos más prevalentes a lo largo de toda la obra, concretamente por su conexión con la magia, desde el gran árbol hélice de Falconia hasta el colosal cerezo de la isla de Elfheim, pasando por supuesto por el árbol donde vivía Flora, y sin olvidarnos de, como mencioné hace un instante, el árbol de de donde nació Guts. Siendo un recién nacido, lo encontraron en un charco en las raíces del árbol, y ahora se encuentra bajo las raíces del árbol también rodeado de agua y de cadáveres, algo que para mí en conjunto simboliza renacimiento, la oportunidad de volver a nacer, de empezar de cero, de reconstruirse. De la misma forma que, siendo bebé, podría haber muerto ahí, pero no lo hizo, ahora puede que también muera bajo este árbol, solo que en esta ocasión no va a salvarle nadie más, solo puede depender de sí mismo. Pienso que también, como los árboles tienen propiedades mágicas, podría existir la posibilidad de que este lugar ayude a Guts a recuperarse, quizá induciéndole a ese viaje espiritual, llevándole por los planos astrales o algo así. Aunque creo que tampoco es necesario. Para mí el hecho de estar solo y completamente privado de tus sentidos ya es suficiente para inducirte a ese estado de trance. Y además, siendo que Shirke, a pesar de estar en Falconia, logró salvar a Guts de perderse dentro de su propia mente cuando estaba aprisionado en el palacio, no descartaría que de alguna manera ayude a Guts en este proceso, no interviniendo directamente, pero no sé, colaborando de alguna manera. Aunque, a gusto personal, me resultaría un avance en el arco del personaje muchísimo más satisfactorio si fuese un viaje que emprendiera 100% por su propia cuenta. Ahora, poniéndonos en que lo consigue, ¿qué va a hacer exactamente una vez consiga salir? Porque está literalmente en medio de la nada. Muy seguramente no recuerda el camino de vuelta, y para cuando salga estará severamente deshidratado y desnutrido. Pero yo lo que pienso es que habrá alguien ahí esperándole. Quizás sea Daiba vigilándole remotamente, monjes haciendo guardia ahí por si acaso, y Sidro que se niegue a abandonar a Guts a menos que pase un tiempo suficiente por el cual cualquier persona moriría, por ejemplo 2 semanas, pero eso, dudo que salga de ahí y se vea completamente solo. En fin, esto es todo lo que tenía que decir. La verdad es que el capítulo no ha dado para mucho más. Pero por suerte, por cortitos que sean, siempre dan para algo que decir. Al menos para alguien a quien le gusta analizar y ver las cosas muy de cerquita como a mí. Ahora te toca a ti dar tu opinión en comentarios, decir qué te ha parecido y compartir con todos cualquier análisis o teorías que te apetezca. Dicho esto, me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor déjame un me gusta y no olvides suscribirte con la campanita para no perderte nada. Si quieres ayudar un poco más al canal, puedes hacerte miembro para obtener ventajas únicas, que podrás ver a detalle si le das al botón de unirme. Muchas gracias a todos y en especial a los miembros. Nos vemos en el próximo vídeo.